Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos con el equinoccio, aquí en el hemisferio norte el equinoccio de otoño, en el sur el equinoccio de primavera, que se producirá el día 23 de septiembre a las 3:05 aquí en España. Bueno, ¿qué tenemos esta vez? Lo primero es el Sol, que está conjunto a Mercurio retrógrado, en conjunción exacta, Mercurio en el grado 0 de Libra, retrógrado, se pone retrógrado el 10 de septiembre hasta el 2 de octubre. Entonces, este punto, lo que es lo primero a observar, nos damos cuenta de que la pauta en general de este equinoccio será de profunda reflexión. Mercurio, que es el signo de la mente, del pensamiento, además en Libra, que es un signo mental, y además retrógrado, es un espacio, y lo que nos vamos a dar cuenta a lo largo de todo el equinoccio, es que vamos a estar en una permanente reflexión, replanteo, revaloración en general. Además, Venus, este es el primer planeta que está delante del Sol, que sale antes del Sol, en Virgo, que Venus en Virgo siempre nos habla de la búsqueda de la excelencia, del deseo de hacer las cosas bien, del valor que se le atribuye a los detalles, a la minuciosidad, al preciosismo, a veces que también se puede volver un poco tiquismiquis, pero hay un deseo de perfección y un cuidado que es lo primero que importa. Entonces, estamos hablando de una actitud general de mucha atención y de cuidado y de voluntad de hacer las cosas bien, en oposición a Júpiter, que está en Aries, que bueno, ya hemos hablado de Júpiter en Aries, ya volveré a hablar en otro momento, habla de toda esa energía que quiere moverse, de ese impulso que quiere ir hacia adelante. Por otro lado tenemos a Marte, que está en Géminis. Marte está estacionario, luego me voy a referir un pelín más, en Géminis, que habla de una actitud también muy mental. Marte es el planeta que nos dice cómo nos afirmamos, cómo se consiguen las cosas, cómo nos hacemos valer, y Marte en Géminis siempre nos habla de una postura a veces muy analítica, muy racional y muchísimas veces polémica, como que hay un discurso permanente, tanto interno como externo, donde uno quiere y necesita definir las cosas y hacer valer su punto de vista. Lo que pasa que este Marte en Géminis está prácticamente en cuadratura amplia, pero es una cuadratura con Venus. Entonces, por un lado está ese cuidado y ese querer hacer las cosas bien, que al mismo tiempo genera una tensión interna, que es este Marte en Géminis, teniendo en cuenta un montón de cosas y como una especie de ping-pong interno mental para ver qué es lo mejor, qué es lo que más conviene, que puede generar bastante irritabilidad y a veces un discurso que no siempre es lo que uno le gustaría decir, considerando que este Mercurio está en Libra y además retrógrado. Luego el telón de fondo, que ya venimos teniendo desde hace bastante tiempo, Plutón en Capricornio, Urano en Tauro, Quirón en Aries, Saturno en Acuario. Entonces, por ejemplo, Saturno en Acuario está de cuadratura exacta con Urano en Tauro. El Urano en Tauro, que ya hemos hablado muchas veces, que quiere y que está en ese movimiento colectivo de hacer cosas nuevas, de crear nuevas maneras de valorar la tierra, el trabajo, el tiempo, los valores, los recursos, y como una necesidad de cambios, que es lo que estamos viviendo a nivel colectivo todos, y al mismo tiempo la cuadratura con Saturno en Acuario es la voluntad de hacer todo bien y al mismo tiempo esa cosa de cristalizar esos valores que tienen mucho que ver con la globalización. Parece como que todo el mundo tuviéramos que entrar en lo mismo, y que de hecho es lo que está pasando, porque ahora mismo estamos en esa experiencia globalizada que todo nos afecta a todos, y todo lo bueno y también todo lo difícil y todo lo complicado nos afecta a todos. Entonces, esa tensión de la que uno quiere huir porque hay cosas que no nos agradan, está también en digamos, conflicto o tirantez con ese deseo de hacer las cosas, pero que al mismo tiempo no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tanto Saturno como Urano, como Plutón, como Neptuno, como Júpiter y Quirón y Mercurio están todos retrógrados. Es bastante peculiar
que en este equinoccio tengamos un montón de planetas retrógrados. Repito, Mercurio como planeta personal, luego Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Quirón, todos los otros planetas están retrógrados y Marte está estacionario. Entonces hay una sensación de buscar la excelencia, una vocación de buscar soluciones, de encontrar formas de avanzar y de resolver las cosas, que genera mucha crispación, mucha tensión, y al mismo tiempo a nivel colectivo todo está frenado, como una enorme maquinaria que no puede arrancar aún, y que como si hubieran un montón de ingenieros y técnicos y todo un montón de personas inteligentes y llenas de conocimientos buscando ver cómo se pone en marcha esa maquinaria. Por último, la luna en Leo. La luna en Leo, por un lado, realmente es bastante interesante porque da una postura de amor propio y de dignidad, como que en todo este clima hay un sentido de integridad o de búsqueda de la integridad, de ser fiel a uno mismo, un cierto amor propio que se puede convertir en arrogancia o en prepotencia, pero que es bastante interesante, como después lo voy a presentar en el modelo del árbol cabalístico, porque nos conecta con el lenguaje del corazón. Entonces, dentro de todo este clima tan mental y tan intelectual y tan de polarización en el mundo de las ideas, esta presencia de la luna en Leo aporta un ingrediente de, bueno, ¿y qué dice el corazón dentro de todo esto? No es algo para ignorar. Por último, como la luna está en fase balsámica, está cerrándose, en breve se producirá la luna nueva, esto confirma una pauta de introspección, una pauta de autoanálisis, una pauta de reflexión permanente. Entonces, ¿se acuerdan la estatua del pensador? Bueno, yo no sé si es universal, pero en Argentina hay una estatua del pensador, un señor que está sentado pensando. Es un poco eso, ¿no? El clima, pensando, a ver cómo se sale de este atolladero, qué se hace de forma impecable, si fuera posible, y teniendo en cuenta la realidad en que estamos inmersos. Este es el clima energético en general. Mucho elemento aire, tenemos el Sol, Mercurio, Marte, Saturno. Lo que menos hay es agua, lo que hace dificulta la conexión emocional. Es como que hay tantas cosas en las que pensar y tantas cuestiones que resolver que la atención al tema afectivo, emocional, queda un poco desplazada. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esto? Bueno, en general, a nivel personal, yo creo que estamos en una época donde se va a sentir bastante fuertemente la tensión, una tensión interna, precisamente por ese cuadro que acabo de describir, donde hay un deseo de hacer las cosas bien, donde uno siente que está en una especie de clima colectivo denso y frenado, como si estuviéramos conduciendo un camión con acoplado en una pendiente hacia arriba y que le cuesta muchísimo avanzar, y es lo que uno tiene, no tienes otro vehículo y esa carga no se puede quitar. Entonces es como que estamos todos en una situación así, que a cada cual le va a tocar en diferentes ámbitos de la vida según tu carta natal individual, y que uno está tratando de pensar cómo lo hace. Esto genera, repito, por un lado irritación, por otro lado mucha atención, mucha prudencia, según cómo sea tu personalidad. Puede ser que tengas episodios de miedo, de bastante ansiedad provocada por ese impulso a querer adelantar las cosas, hacerlas, luego la sensación de no poder moverse demasiado, al mismo tiempo el miedo a equivocarse, al mismo tiempo una sensación de obligación de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, todo eso puede crear bastante ansiedad, bastante tensión y un estado de frustración bastante importante, con un clima de no puedo hacer nada, como una impotencia
bastante profunda. Obviamente esto puede incidir a nivel de salud, en todo lo que es las respuestas psicosomáticas ante un cuadro de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, cada cual reacciona en su manera, ¿no? Pero tanto tensiones musculares, estreñimientos, hipertensión sanguínea, taquicardias, contracturas, que tiene que ver con ese estado energético de estoy tensa, como arrastrando ese camión y no puedo avanzar demasiado. Entonces, lo primero que se recomienda en un periodo así, aunque después voy a dar las recomendaciones mucho más definidas, es sobre todo para prevenir cuadros de respuestas psicosomáticas y para mantener un cierto equilibrio en todo este periodo, es mucha introspección, que después voy a hablar un poco más de esto, y sobre todo encontrar formas creativas, formas en las que tú puedas expresar toda esa energía que está dentro. ¿Por qué? Porque hay mucha energía creativa, o sea, ese estado de tensión genera como una olla a presión dentro de uno. Entonces, eso es una fuerza, es un potencial que buscará dónde expresarse. Si no lo podemos aplicar en acción concreta, habrá que aplicarlo de otras maneras. Entonces, si te gusta la música, si te gusta correr, si te gusta cocinar, buscar formas en donde puedas expresar todo eso hace muy bien. En general, meditación, expresión artística, repito, ejercicios que te permitan distender y equilibrar el voltaje energético que puede generar este periodo. Sobre todo mientras están tantos planetas retrógrados. En realidad, el día 2 de octubre, Mercurio ya se pondrá directo, lo que va a empezar a fluir o facilitar el flujo de la comunicación. El 8 de octubre, Plutón se pondrá directo. El 23 de octubre, Saturno se pondrá directo. El 28 de octubre, Júpiter, que sigue retrógrado, entrará en Piscis. Entonces, toda esa sensación de urgencia que nos da Júpiter en Aries se va a empezar a calmar, porque además Marte estará retrógrado en Géminis. Entonces toda esa sensación de urgencia, repito, se va a frenar y vamos a volver con ese Júpiter en Piscis a un riesgo de ciertas fantasías o de como una especie de una euforia, que no necesariamente va a estar justificada. Hay que ir con atención cuando Júpiter regrese a Piscis, de no creer que ya está todo resuelto y que ahora uno puede haber entrado en un proceso como más suave o más armonioso o parece más blandito, y que no es necesariamente así. Te invito a ver el vídeo que he publicado aquí en YouTube sobre Júpiter en Piscis, y luego Júpiter se pondrá directo el día 23 de noviembre para entrar ya en Aries de forma permanente en el día 20 de diciembre. Ya haré un vídeo sobre esto. Y luego el tema más peculiar es que Marte, te estoy diciendo que se pondrá retrógrado. Desde el 30 de octubre al 12 de enero, Marte se pondrá retrógrado en el signo de Géminis. Marte, como expliqué hace un momento, tiene que ver con la afirmación del yo y con la manera en que uno consigue las cosas. O sea, Marte es la fuerza de voluntad, cómo tú gestionas las cosas. Cuando Marte se pone retrógrado, la forma habitual de gestionar las cosas no va más, o en ese momento no funciona. A veces porque uno se casó, o porque se divorció, porque se cambió de trabajo, porque le nació un bebé, o porque se jubiló, o porque se fue a vivir a otro país. El tema es que si uno quisiera seguir haciéndolo todo igual, te darás cuenta que no se puede. Y esto es para crear una nueva forma operativa, un nuevo modus operandi. Voy a hacer un vídeo específicamente sobre Marte retrógrado porque es muy interesante el movimiento, es un movimiento extraordinario. O sea, se pone retrógrado cada 2 años. Lo que pasa que Marte se pone retrógrado, la última vez que se puso retrógrado en Géminis fue en 1990. Entonces son episodios extraordinarios que tienen que ver con una nueva manera de pensar y de comunicarnos, ¿no? Creo que van a haber cuestiones con la comunicación y demás. Y esto, en algunos libros clásicos de astrología se suele decir que cuando Marte está retrógrado todo se frena,
Y por la experiencia mía, que tengo muchísimos años viendo y observando el cielo y cómo eso nos afecta, yo realmente no coincido. Cuando Marte se pone retrógrado, se frena la cosa si tú quisieras hacerla como siempre, pero muchas veces es al revés. Hay una saturación de cosas, como si todo ocurriera junto, como una especie de cachetada de loco o mono con escopeta, como que de pronto todo junto ocurre, y más que una parálisis hay una hiperactividad o una hiperexigencia o una saturación de cosas que demanda una flexibilidad y un juego de cintura para poder gestionar todo aquello de una manera diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese Marte retrógrado, que estará a partir, repito, del 30 de octubre y ya entrando el invierno, o bueno, el solsticio, nos va a traer toda una serie de propuestas para hacer cosas de una manera bien diferente. Y es interesante que, volviendo a Mercurio, que está retrógrado ahora en Libra, pero va hacia Virgo, ¿qué es lo que pide la mente? La mente libriana es una mente idealista, teórica, filosófica, romántica, en un sentido de que las cosas tendrían que ser de esta manera, porque es mucho más bonito, porque así las personas están bien, o porque las formas y la elegancia dicen de esta manera. Y el hecho de que Mercurio se ponga retrógrado de Libra a Virgo, y que Virgo es un signo de tierra y es el práctico del zodíaco, y aparte es como una especie de MacGyver, ¿no? O de persona que, digamos, de artesano o de funcionario que resuelve las cuestiones prácticas y sencillas. Ese Mercurio retrógrado de Libra a Virgo nos dice, hay que bajar de la cabeza y dejar de lado la teoría para ver lo que es realmente posible y práctico en función de lo que está ocurriendo. Entonces, hay todo un movimiento que demanda mucha atención y mucha flexibilización. Y como decía, esta tensión y esta sensación de no puedo hacer nada se va a sentir mucho hasta finales de octubre, porque ya después, como tanto Plutón, Saturno, pues se pone en directo, Júpiter entrará en Piscis, entonces es como que las cosas se van a empezar a sentir de otra manera, y puede ser que con Marte retrógrado todo empiece a ocurrir y eso nos demande muchísima respuesta, velocidad de respuesta y velocidad de acción. ¿Qué ocurre? Esto obviamente, como todo, repercutirá también en el mundo de las relaciones, porque con este clima es posible que uno esté tan tenso que cueste comunicar. Mucho cuidado cuando estamos con Mercurio retrógrado, esta cosa de no quiero decir nada para que nadie lo tome a mal, pero como no digo nada nadie me entiende y nadie sabe lo que me pasa, y cuando lo digo de una manera inapropiada, distorsionada o mermada, que no facilita en absoluto la comunicación. Entonces es muy importante hasta el día 2 de octubre mucha atención al lenguaje, incluso utilizar el lenguaje más físico, gestual, detalles, ¿no? Si yo le quiero decir a alguien cuánto te quiero o cuánto te echo de menos, a lo mejor puedo ser torpe para decirlo verbalmente con Mercurio retrógrado, pero le puedo hacer un pastel que le gusta, o comprarle un detalle, una flor, que sé que eso le va a reverberar y le va a estar diciendo de otra manera lo que siento. Entonces es importantísimo estar esto, y a nivel colectivo, por supuesto, ¿no? A nivel colectivo, mucho cuidado con lo que sale de la boca, porque puede ser totalmente fuera de lugar y cosas no pensadas o mal configuradas, mal decodificadas. Entonces, es importante en las relaciones tener cuidado con el discurso, tener mucho cuidado con las proyecciones, que esto es muy libriano y muy de ese Venus delante del Sol, como que tú me haces, tú no me entiendes, tú no me das, ese juego de espejos que
es la manera en que todos nos relacionamos, pero que esta es una época especialmente difícil y que nos desafía a recuperar las proyecciones y posicionarse de una manera clara, porque encima con este Marte en Géminis, Géminis es un signo mental y muy polarizado, bien, mal, mío, tuyo, bueno, malo, dentro, fuera, verdad, mentira, todo ese tipo de polarización nos puede llevar a extremos que nos aíslen o que nos provoquen posturas inconciliables, tanto interna como externamente. Entonces, mucho cuidado, todo ese mundo mental que no siempre es real. O sea, a veces nos montamos unos castillos y unas madejas en la cabeza que luego, cuando los planetas se empiezan a poner directos, esperemos que se empiecen a disolver, pero mientras tanto, estar muy, muy atento a todo lo que se construye. Y a nivel laboral y económico, lo mismo, mientras están los planetas retrógrados puede ser que está todo bastante frenado, pero al mismo tiempo hay muy buena voluntad de establecer acuerdos, negocios, de hacer pactos, de buscar soluciones, y lo que yo creo que se va a conseguir son soluciones prácticas sobre todo, que tiene que ver con ese Mercurio que retrograda Virgo, con ese Venus en Virgo, con esa cosa de, bueno, a ver qué es lo que tenemos y cómo podemos ir avanzando paso a paso. Y creo que vamos a ver muchos acuerdos, bastantes, por lo menos propuestas o intención de negociaciones en general. El grado donde está la Luna, que es el grado 26 de Leo, corresponde al símbolo sabiano. Es muy interesante, esto yo lo he copiado textualmente. El grado este de la Luna dice: hay un reto exaltador de nuestras posibilidades en el umbral de un nuevo ciclo. Lo que pide es estar muy, muy consciente, muy alerta, muy atento. Repito, un reto exaltador de nuevas posibilidades en el umbral de un nuevo ciclo. O sea, estamos a punto de hacer un cambio que se puede dar, estar muy, muy atento. Y estando la Luna en Leo, cuyo regente esotérico es el rayo 2, es el rayo de los maestros, que tiene mucho que ver con dar incondicionalmente, este es el mayor desafío de este equinoccio. Bueno, en el siguiente vídeo voy a explicar el modelo del árbol cabalístico.